Mujer millonaria pone a prueba la honestidad de su criado negro. Lo que él hace a continuación la deja sin palabras dudando de su sinceridad, ella lo pone a prueba. Su respuesta inesperada no solo demuestra su integridad, sino que también revela capas más profundas de su carácter. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. Claire Matthews estaba de pie junto a la ventana del piso al techo de su mansión del Upper East Side. Su reflejo se reflejaba contra el vidrio mientras observaba la bulliciosa ciudad de abajo. Sus dedos trazaron la superficie fría, dejando atrás marcas tenues que pronto se desvanecerían, al igual que su confianza en las personas. La traición de su exdirector financiero, Thomas Weber, todavía ardía fresca en su mente. Hace 6 meses, él había intentado malversar millones de su empresa, destruyendo casi todo lo que ella había construido en los últimos 15 años. El horizonte de Manhattan se extendía ante ella, un testimonio de riqueza y poder, pero Claire se sentía desconectada de todo. Su éxito, medido en metros cuadrados y cuentas bancarias, de repente parecía vacío. El aislamiento que venía con su posición pesaba mucho sobre sus hombros, empeorado por los acontecimientos recientes. Cada mañana, veía las calles llenarse de gente corriendo hacia sus destinos, todos conectados de alguna manera, mientras ella permanecía en su jaula dorada, rodeada de lujo pero hambrienta de una conexión humana genuina. El sonido de pasos detrás de ella interrumpió sus pensamientos. Sin darse vuelta, supo que era Darnell Johnson, su mayordomo durante 3 años. Su reflejo apareció en la ventana, preciso y profesional como siempre. Se movía con silenciosa eficiencia, ajustando las flores frescas en la mesa auxiliar, sus acciones deliberadas y cuidadosas. Claire lo miró a través del reflejo de la ventana, estudiando sus movimientos con una sospecha renovada. Darnell siempre había sido ejemplar en su trabajo. Sus recomendaciones habían sido impecables, su servicio impecable. Sin embargo, Thomas también había parecido perfecto, hasta que no lo fue. La idea le provocó un escalofrío en la espalda. ¿Que también conocía realmente a las personas que trabajaban para ella? En la biblioteca, Darnell organizaba metódicamente los volúmenes encuadernados en cuero que cubrían las paredes. Sus manos se movían con cuidado practicado sobre los lomos de las primeras ediciones y las colecciones raras. La tensión en el aire era palpable, había ido creciendo de forma constante durante los últimos meses. Notó cómo los ojos de Claire lo seguían ahora, cómo sus hombros se tensaban cuando él entraba en una habitación. La confianza que habían construido durante 3 años de servicio parecía estar desmoronándose, y no podía culparla del todo. La traición de Thomas Weber había aparecido en los titulares de todas las publicaciones de negocios. Darnell había visto la transformación de Claire de una líder segura de sí misma a alguien que cuestionaba cada interacción. El peso de su sospecha hacía que incluso las tareas más sencillas parecieran cargadas de significado. Mientras ordenaba una fila de libros, vio su reflejo en los sujetalibros de bronce de la biblioteca. Las líneas de su uniforme planchado, el perfecto nudo Windsor de su corbata, todo en él hablaba de decoro y confiabilidad. ¿Pero sería eso suficiente? Los pasos de Claire resonaron en el pasillo mientras se acercaba a la biblioteca. Se detuvo en la puerta, observando a Darnell trabajar. Una idea se había estado formando en su mente, una forma de poner a prueba su lealtad de una vez por todas. No era ético, tal vez, pero necesitaba saber. La confianza ya no era un lujo que podía permitirse dar a ciegas. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta, lleno de billetes de $100. $10.000, suficiente para tentar, pero no lo suficiente para devastar si se perdía. Con movimientos deliberados, lo colocó sobre el escritorio de caoba cerca de la entrada de la biblioteca. El sobre blanco se destacaba contra la madera oscura, imposible de pasar por alto. La cámara de seguridad en la esquina capturaría todo. Claire ya había preparado la transmisión para transmitir directamente a su tableta. Observaría la reacción de Darnell cuando lo encontrara, estudiaría sus opciones cuando pensara que nadie lo estaba mirando. No se trataba solo del dinero, sino también del carácter, de demostrar que ya no se podía confiar en sus instintos sobre la gente. Al salir de la biblioteca, con los tacones haciendo ruido contra el suelo de madera, Claire sintió una mezcla de culpa y determinación. La prueba estaba preparada. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar y observar, con la esperanza de que su último hilo de fe en la humanidad no se rompiera bajo el peso de otra traición.
Darnell continuó con su trabajo, sin darse cuenta de la prueba moral que le esperaba. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la biblioteca, proyectando largas sombras sobre el suelo, mientras el sobre reposaba como una bandera blanca de rendición sobre el escritorio, esperando reivindicarlo o condenarlo a los ojos de su empleador. La luz de la tarde iluminó el borde del sobre mientras Darnell terminaba de organizar el último estante de libros. Sus ojos se fijaron en el rectángulo blanco, que destacaba contra la madera oscura del escritorio de Claire. Se acercó lentamente, años de formación profesional evidentes en sus pasos medidos. El sobre no estaba cerrado y la esquina de un billete de $100 sobresalía de su interior, como una tentación deliberada. Darnell cogió el sobre y sintió su peso. Había una cantidad considerable de dinero en su interior, podía saberlo sin necesidad de contarlo. Su mente se remontó al apartamento de su infancia en el Bronx, donde su madre había criado a 3 hijos con un salario de ama de llaves. Recordó haberla visto contar centavos en la mesa de la cocina, con los dedos desgastados por las interminables horas de trabajo, pero su integridad nunca vaciló. El dinero va y viene, solía decir, con su voz clara en su memoria, pero el carácter permanece contigo para siempre. Esas palabras habían dado forma a su vida, guiado sus decisiones, incluso en los tiempos difíciles. Incluso ahora, de pie en esa opulenta biblioteca con suficiente dinero en efectivo en sus manos para cubrir varios meses de alquiler, esas palabras sonaban verdaderas. En la sala de seguridad, Claire estaba sentada rígida en su silla, con los ojos fijos en la pantalla de la tableta. Observó a Darnell descubrir el sobre, su corazón latía con fuerza mientras lo recogía. Su expresión permaneció neutral, profesional, una habilidad que había dominado durante años de servicio. Se inclinó más cerca de la pantalla, buscando cualquier señal de sus intenciones. Darnell dio vuelta el sobre en sus manos una vez más, luego se acomodó la corbata, un gesto habitual que Claire había llegado a reconocer con los años. Contuvo la respiración mientras él se movía con determinación hacia la puerta, con el sobre en la mano. Su dedo se cernió sobre la pantalla de la tableta, siguiendo su movimiento a través de las cámaras de la mansión mientras navegaba por los pasillos. El golpe en la puerta de su oficina la sobresaltó, aunque lo había visto acercarse. Claire rápidamente dejó la tableta a un lado, se compuso antes de gritar, «Pase». Darnell entró con su gracia habitual, con el sobre extendido ante él. «Señorita Matthews, encontré esto en su escritorio en la biblioteca. Creo que requiere su atención». La respuesta cuidadosamente preparada de Claire se le atascó en la garganta. Había esperado, ¿qué? ¿Que se embolsara el dinero? ¿Que pusiera excusas? En cambio, se quedó allí, tan profesional como siempre, sosteniendo el sobre como si fuera simplemente otra pieza de correspondencia que requería su firma. «Gracias, Darnell», logró decir ella, tomando el sobre. «Por favor, siéntese un momento». Él dudó, rara vez compartían momentos como este antes de tomar el asiento ofrecido. La silla de cuero crujió suavemente bajo su peso. «¿Puedo compartir algo con usted, señorita Matthews?», preguntó, su voz tenía el mismo tono respetuoso que siempre, pero con una calidez subyacente que captó su atención. Claire asintió, curiosa a pesar de sí misma. «Cuando tenía 7 años», comenzó, «mi madre encontró un billete de $20 en el piso de la estación de metro donde limpiaba. No habíamos comido nada más que arroz y frijoles durante 2 semanas. La calefacción de nuestro apartamento estaba rota y mi hermana necesitaba zapatos nuevos para la escuela». Hizo una pausa, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre su regazo. Ella le entregó ese dinero a su supervisora. Estaba enojado con ella, no entendía por qué teníamos que ser nosotros estábamos viejos y hambrientos cuando podríamos haber usado ese dinero. Claire sintió que se le cerraba la garganta cuando Darnell continuó, «Esa noche, me sentó y me explicó que nuestra integridad no estaba en venta. Ni por $20, ni por 20.000. Me dijo que una vez que comprometes tus principios, nunca dejas de pagar el precio». El silencio que siguió a sus palabras llenó la habitación con un peso inesperado. Claire miró el sobre en sus manos, repentinamente avergonzada de su prueba. El dinero que había puesto como cebo representaba algo diferente ahora, no una prueba de lealtad, sino un reflejo de su propia confianza rota. «Tu madre parece una mujer extraordinaria», dijo Claire finalmente, su voz más suave de lo habitual.
Lo era, respondió Darnell, una suave sonrisa tocando sus labios. Falleció hace 5 años, pero sus lecciones siguen vivas. Ella me enseñó que la verdadera riqueza no está en tu billetera, sino en tus acciones, tus elecciones, tu carácter. En ese momento, Claire vio a Darnell claramente por primera vez, no como un empleado que debía ser puesto a prueba, sino como una persona formada por experiencias y valores tan profundos como los suyos. El peso de su reciente traición por parte de Thomas pareció cambiar ligeramente, dejando lugar para algo más, la posibilidad de que la confianza, aunque valiosa, no se hubiera perdido por completo. El sol de la tarde había comenzado a descender, proyectando largas sombras sobre la oficina de Claire mientras la conversación entre ella y Darnell se profundizaba. El sobre con dinero yacía olvidado en su escritorio, reemplazado por tazas de té que Darnell había preparado instintivamente cuando su discusión se extendió más allá de su propósito inicial. La historia de tu madre me recuerda lo diferentes que eran nuestros mundos, dijo Claire, girando lentamente su taza de té en sus manos. Mientras yo asistía a una escuela privada en Manhattan, tú estabas aprendiendo lecciones de vida en el Bronx. Nunca tuve que preguntarme de dónde vendría mi próxima comida. Darnell asintió, manteniendo su postura profesional a pesar de la naturaleza personal de su conversación. Diferentes mundos no significan diferentes mundos. Diferentes valores, señora Matthews. La integridad no está limitada por códigos postales. Por favor, llámame Claire, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la oferta. Al menos en una conversación privada. La leve ampliación de los ojos de Darnell delató su propia sorpresa, pero se recuperó rápidamente. Eso tomaría un tiempo acostumbrarse. Claire. Su discusión se dirigió naturalmente a temas más amplios, la brecha de riqueza en la ciudad de Nueva York, los prejuicios que todavía plagaban la sociedad, las suposiciones que la gente hacía en función de la apariencia y la posición. Claire se encontró cuestionando creencias que había mantenido sin examinar, perspectivas moldeadas por su educación privilegiada. A menudo me he preguntado, admitió Darnell, cuántos otros candidatos calificados fueron pasados por alto para puestos porque sus currículos provenían del vecindario. Equivocado o sus nombres sonaban demasiado étnicos. Claire sintió una oleada de incomodidad al recordar sus propias prácticas de contratación a lo largo de los años. ¿Cuántas veces había hecho juicios rápidos basándose en factores superficiales? El pensamiento era inquietante. El sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose resonó por la mansión, seguido de pasos familiares. La voz de Mark Anderson resonó por el pasillo antes de aparecer, fuerte, segura, criada en el mismo mundo de privilegios que Claire. Claire, cariño. Te traje ese vino. La voz de Mark se fue apagando cuando entró en la oficina, sus ojos absorbiendo la escena que tenía ante él. Su sonrisa permaneció fija, pero algo frío se deslizó en su expresión cuando notó que Darnell estaba sentado frente a Claire, sus tazas de té sugiriendo una conversación íntima. Mark, no te esperaba, dijo Claire, enderezándose en su silla. La atmósfera relajada de momentos atrás se evaporó como la niebla matutina bajo un sol intenso. Claramente, respondió Mark, su tono era agudo debajo de su barniz educado. Miró a Darnell con un desdén apenas disimulado. No sabía que estabas en una reunión con el personal. Darnell se puso de pie tranquilamente, su dignidad intacta a pesar del obvio desprecio de Mark. Debería regresar a mis deberes, señorita Matthews. El tono formal volvió a aparecer de forma natural, como un escudo contra la presencia de Mark. Gracias, Darnell, dijo Claire, intentando transmitir disculpa en su tono. Por todo. Después de que Darnell se fue, Mark colocó la botella de vino sobre el escritorio de Claire con más fuerza de la necesaria. ¿En serio, Claire? ¿Tomar el té con la ayuda? ¿Qué sigue? ¿Invitar a tu jardinero al club de campo? No seas ridículo, Mark. Estábamos teniendo una discusión importante ¿sobre qué? ¿Cómo quitar el polvo de las lámparas de araña? Despierta, Claire. La gente como él no es nuestro igual. Trabaja para nosotros. Ese es el orden natural de las cosas. Claire sintió que se le encogía el pecho ante las palabras de Mark. Una semana atrás, podría haber asentido, podría haber aceptado su punto de vista sin cuestionarlo. Ahora, recordando la historia de Darnell sobre su madre, sintió una oleada de ira. ¿Gente como él? Repitió, con voz fría,
¿Te refieres a gente con integridad, inteligencia y dignidad? La risa de Mark fue aguda, despectiva. Oh, por favor. No me digas que te estás tragando una historia triste que te contó. ¿Recuerdas a Thomas? ¿Recuerdas cuánto confiaste en él? Algunas personas solo están esperando su oportunidad para aprovecharse. La mención de Thomas dio en el blanco, y Claire sintió que su certeza vacilaba. Mark había sido su amigo durante años, se movía en los mismos círculos, compartía el mismo trasfondo. Sus palabras plantaron semillas de duda en su mente, incluso cuando quería rechazarlas. Solo estoy cuidando de ti, continuó Mark, con la voz suavizada. Estás vulnerable ahora mismo, después de lo que pasó con Thomas. No bajes la guardia con la gente equivocada. Claire se encontró asintiendo levemente, incluso cuando una parte de ella se rebeló contra sus afirmaciones. El peso de su posición social, su lugar en este mundo de riqueza y privilegio, la oprimía. La fácil conexión que había sentido con Darnell momentos antes parecía de repente complicada, cargada de implicaciones que no había considerado. Mientras Mark servía el vino, lanzándose a cotillear sobre su círculo social, Claire se sintió aliviada. Iris se sentía atrapada entre dos mundos, el familiar y cómodo mundo de privilegios que siempre había conocido y la nueva perspectiva que Darnell había abierto para ella. La presencia de Mark le servía como recordatorio de todas las reglas y expectativas no escritas que conllevaba su puesto. La luz de la tarde se había desvanecido ahora, dejando la oficina en sombras que parecían apropiadas para el estado mental confuso de Claire. En algún lugar de la mansión, Darnell continúa. Vea con sus tareas, mientras ella estaba sentada aquí, bebiendo vino caro con Mark, sintiendo que la distancia entre sus mundos se expandía una vez más. A la mañana siguiente, Claire encontró a Mark esperando en su oficina en casa antes de que ella terminara su desayuno. Su presencia, una vez reconfortante en su familiaridad, ahora se sentía intrusiva. Se sentó en su silla, desplazándose por su teléfono con facilidad. Tenemos que hablar de ayer, dijo sin levantar la vista. Tu pequeña fiesta de té con el mayordomo me tiene preocupada. Claire cerró la puerta de la oficina, la irritación le picaba bajo la piel. No necesito tu aprobación para hablar con quien hablo en mi propia casa, Mark. Tú no. Finalmente, levantó la vista con expresión seria. Nos conocemos desde la escuela preparatoria, Claire. Te he visto construir tu imperio. También te he visto casi perderlo porque confiaste en la persona equivocada. Thomas no fue una casualidad, fue una advertencia. Claire se acercó a la ventana, de espaldas a Mark. El sol de la mañana resaltaba la arquitectura de la ciudad, haciendo que todo pareciera más claro, más nítido. Darnell no es Thomas. No, es peor, dijo Mark, levantándose para unirse a ella en la ventana. Es más inteligente al respecto. Más paciente. ¿Crees que es una coincidencia que se esté acercando a ti ahora, cuando estás en tu punto más vulnerable? Devolvió el dinero, Mark. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué dinero? Claire dudó, luego le contó sobre el sobre que había dejado en la biblioteca. Mientras hablaba, se dio cuenta de cómo podría sonar, ingenuo o manipulador, dependiendo de la interpretación. La risa de Mark Yoach estaba fría. Oh, eso es perfecto. Te está jugando como a un violín, Claire. Devuelve una pequeña suma ahora, gánate tu confianza, luego espera la oportunidad más grande. Es la estafa a largo plazo. No lo conoces, se defendió Claire, pero la incertidumbre se deslizó en su voz. ¿Y tú sí? Mark se acercó, su colonia abrumando. ¿Qué sabes realmente sobre él? ¿Su triste historia sobre crecer pobre? ¿Su madre convenientemente muerta que le enseñó sobre la integridad? Por favor. Probablemente buscó en Google cómo ganarse la confianza de los ricos, y memorizó un guión. Claire se dio la vuelta y se dirigió a su escritorio. Estás siendo ridícula. ¿Lo soy? Veamos los hechos. Trabaja como mayordomo a pesar de ser, según tú, inteligente y capaz. ¿Por qué? Debe haber algo en su pasado, algo que está ocultando. ¿Has realizado una verificación de antecedentes adecuada? Por supuesto que lo hice, cuando lo contraté. No, me refiero a uno real. No solo a la selección básica de personal. Deja que mi gente lo investigue.
Si no hay nada que ocultar, no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Claire se sentó pesadamente en su silla, el peso de las palabras de Mark se asentó a su alrededor como un sudario. No sé, Mark. ¿Se siente mal? ¿Mal? ¿Como si confiar en Thomas se sintiera bien? La voz de Mark se suavizó, volviéndose casi paternal. Estoy tratando de protegerte, Claire. No eres una mujer rica cualquiera, eres una de las empresarias más exitosas de Nueva York. La gente se aprovechará de eso. En ese momento, un golpe en la puerta los interrumpió. Darnell entró con el café de la mañana de Claire, sus movimientos precisos y profesionales como siempre. Claire lo observó, tratando de ver lo que Mark vio. ¿Había cálculo detrás de su manera cortés? ¿Motivos ocultos detrás de su servicio perfecto? ¿El señor Anderson se unirá a ti para tomar un café, señora Matthews? Preguntó Darnell, su tono perfectamente neutral. Antes de que Claire pudiera responder, Mark la interrumpió. No, gracias. Ya me iba. Recogió su abrigo y se detuvo en la puerta. Piensa en lo que te dije, Claire. Algunas formas de veneno son muy pequeñas. Son muy lentos, pero aún así son letales. Después de que Mark se fue, la oficina se sintió cargada de una tensión tácita. Darnell colocó el caf. De Claire en su escritorio, la luz del sol de la mañana reflejó el vapor que se elevaba de la taza. ¿Está todo bien, señorita Matthews?, preguntó, con genuina preocupación en su voz. Claire lo miró, tratando de reconciliar al hombre confiable con el que había hablado ayer con la amenaza potencial que Mark había pintado. Sí, está bien. Gracias, Darnell. Él asintió y se dio la vuelta para marcharse, pero Claire notó algo, una ligera rigidez en sus hombros, un cambio apenas perceptible en sus movimientos fluidos habituales. ¿Había oído su conversación? La idea hizo que se le encogiera el estómago de culpa. Mientras lo observaba marcharse, Claire se sintió dividida entre dos narrativas en pugna. Una era simple, Darnell era exactamente lo que parecía ser, un hombre honesto y trabajador que se había ganado su puesto a través de su mérito e integridad. La otra era más compleja y aterradora, era un manipulador sofisticado que había reconocido su vulnerabilidad y se estaba posicionando para aprovecharse. Cogió su café y se dio cuenta de que estaba preparado exactamente como a ella le gustaba, como lo había sido todas las mañanas durante 3 años. Semejante atención al detalle podía verse como un servicio dedicado o una manipulación cuidadosa. La incertidumbre le hizo doler la cabeza. Claire tomó su portátil, con el dedo sobre el teclado. Sería bastante fácil organizar otra verificación de antecedentes, para investigar más a fondo el pasado de Darnell. Pero algo la detuvo, tal vez el recuerdo de la historia de su madre o la calidez genuina de su conversación del día anterior. La luz de la mañana seguía entrando por las ventanas, pero ahora parecía menos esclarecedora y más reveladora. Claire estaba sentada en su costosa silla, en su costosa oficina, sintiéndose más insegura que nunca sobre en quién podía confiar. Durante los siguientes días, la atmósfera de la mansión se volvió pesada con una tensión tácita. Darnell notó que a veces Claire comenzaba a hablarle, la N se detuvo, refugiándose en formales cortesías. La relación relajada que habían desarrollado durante su conversación se había evaporado, reemplazada por algo más cauteloso y reservado. Una mañana, mientras arreglaba flores frescas en la sala de estar, Darnell observó el reflejo de Claire en el espejo. Ella estaba de pie en la puerta, mirándolo trabajar, con expresión preocupada. En lugar de fingir que no se daba cuenta, decidió abordar el elefante en la habitación. Las hortensias no están tan frescas como me gustaría que estuvieran, dijo, manteniendo su voz casual. Puedo conseguir otras nuevas en la floristería esta tarde, si lo prefieres. Claire comenzó, como si la hubieran pillado haciendo algo inapropiado. No, están bien. Hizo una pausa y luego agregó, en realidad, Darnell, ¿tienes un momento? Por supuesto, señora Matthews. Entró en la habitación, sentándose en el borde de un sillón. Sus dedos jugaban con la manga de su blusa de seda, un gesto nervioso que él nunca había visto antes. He estado pensando en nuestra conversación del otro día. ¿Sobre la integridad y los mundos diferentes? Darnell siguió arreglando las flores, dándole espacio para ordenar sus pensamientos. Sí. Y sobre la confianza.
La voz de Claire se volvió más tranquila. He estado luchando con eso últimamente, como probablemente sepas. Darnell dejó las flores y se giró para mirarla de frente. La confianza se gana, señorita Matthews. Entiendo su cautela, especialmente después de los acontecimientos recientes. ¿Y usted? Ella lo miró, su máscara profesional se deslizó ligeramente. Porque a veces no lo entiendo yo mismo. Me encuentro cuestionando todo, a todos. Incluso a personas que nunca me han dado motivos para dudar de ellas. El peso de sus palabras flotaba en el aire entre ellos. Darnell reconoció este momento como lo que era, una oportunidad para salvar la brecha creciente o dejar que se ensanchara irreparablemente. ¿Puedo compartir mi perspectiva?, preguntó. Esperando su asentimiento antes de continuar. La confianza no consiste solo en creer en la honestidad de alguien. Se trata de comprender su carácter a lo largo del tiempo. Acciones habla más fuerte que las palabras, como solía decir mi madre. Claire se estremeció levemente ante la mención de su madre, y Darnell lo notó. La influencia de Mark era evidente en su reacción, pero él insistió. Todos los días, vengo a trabajar y hago lo mejor que puedo para servir con integridad. No porque sea mi trabajo, sino porque es lo que soy. No puedo controlar lo que otros piensen de mí o mis motivaciones. Solo puedo seguir siendo coherente en mis acciones y fiel a mis principios. Incluso cuando la gente duda de ti. La pregunta de Claire salió apenas por encima de un susurro. Especialmente entonces. Darnell se movió hacia la mesa de café entre ellos, enderezando una revista que ya estaba perfectamente alineada. Mi madre enfrentó dudas y prejuicios toda su vida. La gente suponía cosas sobre ella basándose en dónde vivía, cómo hablaba, a qué se dedicaba. Pero ella nunca dejó que sus dudas cambiaran quién era. Claire se levantó de repente y se acercó a la ventana. Escuché lo que dijo Mark el otro día, admitió. Sobre hacer una investigación más profunda de tus antecedentes. Lo sé. La voz de Darnell permaneció firme. Las paredes de esta casa transmiten bien el sonido. He aprendido a ser discreto con lo que escucho. ¿Y no te molesta? Sería deshonesto decir que no duele, admitió. Pero lo entiendo. El miedo nos hace ver amenazas en todas partes, incluso donde no existen. Claire se volvió hacia él, con expresión conflictiva. No quiero ser esta persona, Darnell. Sospechosa, desconfiada, siempre buscando motivos ocultos. Pero no sé cómo detenerme. Tal vez no necesites detenerte por completo, sugirió. Solo equilibra la precaución con la compasión. La confianza no es una propuesta de todo o nada. Se puede construir gradualmente, a prueba del tiempo en lugar de a través de desafíos artificiales. El reloj de pie del pasillo sonó, rompiendo el momento. Claire se enderezó, su actitud profesional regresó como un escudo. Gracias, Darnell. Por tu honestidad. Siempre, señora Matthews. Volvió a las flores, dándole espacio para retirarse si lo necesitaba. Instea, déjame, ¿te importaría enseñarme a arreglar flores así? Siempre he admirado cómo lo haces. La petición lo sorprendió, en 3 años, ella nunca había mostrado interés en aprender ninguna tarea doméstica. Él la reconoció como lo que era, una rama de olivo, un pequeño paso hacia la reconstrucción de la confianza. Sería un placer, dijo, eligiendo un tallo fresco. La clave es empezar con una base sólida y construir a partir de ahí. Muy parecido a la confianza misma. Claire se acercó y observó mientras demostraba la técnica. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando el espacio entre ellos. Ya no eran empleadores y empleados, no eran exactamente amigos, sino algo intermedio, algo que evolucionaba lentamente a pesar de las sombras de duda que Mark había arrojado. Mientras trabajaban juntos en el arreglo, la tensión en la habitación se alivió gradualmente, reemplazada por un optimismo cauteloso. A veces, reflexionó Darnell, los momentos más pequeños de conexión podían construir los puentes más fuertes. La mansión bullía de actividad mientras los encargados del catering y el personal del evento se preparaban para lo que Mark había llamado una velada íntima para lo mejor de Nueva York. Claire observó desde su oficina cómo aparecían mesas con manteles blancos en el jardín, con copas de cristal que captaban el sol del atardecer. Ella no había querido este evento,
Pero Mark había insistido en que la ayudaría a recuperar su posición social después del escándalo de Thomas. Todo está yendo según lo previsto, informó Darnell, entrando en su oficina con su habitual eficiencia silenciosa. Aunque el señor Anderson ha hecho varios cambios de último momento en la disposición de las mesas. Por supuesto que lo ha hecho, suspiró Claire, notando cómo la mandíbula de Darnell se tensaba ligeramente ante la mención de Mark. Durante la última semana, Mark había estado cada vez más presente en la casa, supervisando los preparativos con una atención casi obsesiva a los detalles. También solicitó que el personal de servicio usara guantes blancos, agregó Darnell. Me tomé la libertad de asegurarme de que todos tuvieran los pares adecuados. Lo siento por todo esto, dijo Claire. Dijo Ire, mirándolo a los ojos. Mark puede ser excesivo. Es mi trabajo asegurarme de que todo salga bien, señorita Matthews. Los requisitos del señor Anderson no son inusuales para eventos de este calibre. El sol comenzó a ponerse cuando llegaron los invitados, llenando la mansión con los sonidos familiares de la riqueza y el privilegio, besos al aire, risas practicadas, el tintineo de joyas caras. Claire se movió entre ellos con un vestido de noche azul medianoche, desempeñando su papel de anfitriona mientras vigilaba a Mark, que parecía estar trabajando en la habitación con una intensidad inusual. Darnell supervisó al personal de servicio con gracia practicada, apareciendo y desapareciendo según fuera necesario, asegurándose de que los vasos permanecieran llenos y los platos se limpiaran de manera eficiente. Claire notó cómo algunos invitados apenas notaban su presencia, mientras que otros lo observaban con la misma sutil sospecha que Mark había estado cultivando. Fue durante el primer plato que Mark hizo su movimiento. Se puso de pie, golpeando su vaso con una cuchara de plata, el anillo de cristal interrumpió la conversación. Amigos, me gustaría proponer un brindis por nuestra encantadora anfitriona, Claire Matthews. Claire sintió que se le encogía el estómago. Esto no estaba en el programa de la noche. Muchos de ustedes saben que Claire ha tenido un año difícil, continuó Mark, su voz se escuchó a través del jardín. La traición que sufrió a manos de un empleado de confianza sacudió no solo su negocio, sino su fe en las personas. Por eso me siento obligado, como su amigo, a asegurar que la historia no se repita. El jardín quedó en silencio. Los dedos de Claire agarraron su copa de vino con más fuerza mientras Mark se giraba para mirar a Darnell, que estaba perfectamente inmóvil cerca de la entrada de servicio. Dime, Darnell, la voz de Mark se volvió más cortante, ¿por qué dejaste tu puesto anterior con los Henderson? Mis fuentes sugieren que hubo algo desagradable con respecto a los artículos faltantes. La acusación quedó flotando en el aire. Los invitados se movieron incómodos en sus asientos, algunos inclinándose hacia adelante con un interés apenas disimulado, otros mirando hacia otro lado con vergüenza. La respuesta de Darnell se mostró comedido y digno. Dejé el empleo de los Henderson en excelentes términos, señor Anderson. Como dice claramente mi carta de recomendación. Ah, sí, la carta de recomendación. Mark sonrió con frialdad. Escrita por la propia señora Henderson. Pero el señor Henderson tenía una historia diferente cuando hablé con él la semana pasada. Algo sobre reliquias familiares que desaparecieron misteriosamente durante su empleo. Claire observó cómo se desarrollaba la escena con el corazón palpitando con fuerza. Vio los cambios sutiles en las expresiones de los invitados, la forma en que ahora miraban a Darnell con abierta sospecha. Mark estaba orquestando una ejecución pública de la reputación de Darnell y ella estaba permitiendo que sucediera. Ya basta, Mark. La voz de Claire atravesó la tensión, más fuerte de lo que esperaba. Se puso de pie, su silla rozó el patio de piedra. Darnell ha servido a esta casa con integridad impecable durante 3 años. Claire, querida, estoy tratando de protegerte, ¿no? Se movió para ponerse al lado de Darnell. Estás tratando de destruir la reputación de un buen hombre basándote en chismes sin fundamento. ¿Te molestas en mencionar que el señor Henderson ha estado lidiando con demencia de aparición temprana durante los últimos 5 años? ¿Que sus acusaciones han sido desestimadas por su propia familia? Un murmullo recorrió a los invitados. La sonrisa confiada de Mark vaciló. O tal vez, continuó Claire, su voz ganando fuerza, ¿deberías compartir cómo trataste de convencerme de realizar una verificación ilegal de antecedentes de Darnell?
Como has estado plantando semillas de duda sobre él desde el momento en que nos viste teniendo una simple conversación. Claire, eres emocional, intentó recuperarse Mark. Después de lo que pasó con Thomas, esto no tiene nada que ver con Thomas, lo interrumpió Claire. Se trata de tu prejuicio, tu necesidad de controlar cómo dirijo mi casa y mi vida. Y ya terminé con esto. El jardín había quedado en completo silencio. Incluso el personal se había congelado en su lugar, observando cómo se desarrollaba la escena. Darnell, Claire se volvió hacia él y notó la emoción cuidadosamente controlada en sus ojos. ¿Podrías? Por favor, ¿puede asegurarse de que nuestros invitados tengan champán fresco? Creo que debemos redirigir esta velada hacia temas más agradables. Por supuesto, señorita Matthews. La voz de Darnell era firme y profesional, aunque ella podía ver la gratitud en su leve asentimiento. Mientras el personal se movía para seguir su dirección, Claire se enfrentó a sus invitados. Pido disculpas por este drama inesperado. Tal vez deberíamos volver a disfrutar de nuestra excelente comida y de nuestra mutua compañía, sin acusaciones infundadas ni difamaciones. Mark se quedó rígido, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. Varios invitados se enzarzaron rápidamente en una conversación artificial y en voz alta, tratando de disimular la incomodidad del momento. Pero Claire podía sentir las repercusiones de lo que acababa de suceder. Había defendido públicamente a un sirviente contra una de sus amigas más antiguas, cruzando una línea invisible en su mundo privilegiado. La velada continuó, pero algo había cambiado fundamentalmente. Claire había elegido un bando y habría consecuencias. Cuando volvió a sentarse, captó la mirada de Darnell al otro lado del jardín y vio en su expresión algo que hizo que todo valiera la pena. Respeto, gratitud y dignidad inquebrantable. Después de que la mayoría de los invitados se marcharan, dejando atrás copas de champán vacías y postres a medio comer, Claire se encontró en el invernadero de la mansión. Las paredes de cristal reflejaban las luces del jardín, creando un capullo de suave iluminación. Se había quitado los tacones y dejó que sus pies descansaran sobre el fresco suelo de baldosas. Darnell apareció en la puerta, con la pajarita ligeramente suelta, la única señal visible de la tensión de la noche. Los últimos invitados se han ido, señorita Matthews. El equipo de limpieza volverá por la mañana. ¿Me acompaña? Claire señaló la silla que tenía frente a ella. Creo que a los dos nos vendría bien un momento de tranquilidad. Dudó un momento antes de sentarse, con una postura todavía profesional a pesar de la hora avanzada y la noche emotiva. Las plantas tropicales del invernadero proyectaban sombras intrincadas a su alrededor, creando una atmósfera íntima lejos de la mansión. Darnell se quedó callado un momento, pensando cuidadosamente sus palabras. Los límites sociales existen por una razón, señorita Matthews. Pero a veces nos impiden ver la humanidad en los demás. Cuénteme sobre su sueño, dijo Claire de repente. El que nunca ha compartido con nadie aquí. Todos tienen uno, algo por lo que están trabajando más allá de sus circunstancias actuales. La pregunta pareció sorprenderlo. En la suave luz, su habitual máscara profesional se deslizó ligeramente. He estado trabajando en una propuesta, admitió. Para un centro comunitario en mi antiguo barrio. Un lugar que pudiera ofrecer capacitación laboral, tutoría, programas extraescolares. Cuéntame más, lo animó Claire, genuinamente interesada. Los jóvenes de mi barrio no carecen de potencial, solo de oportunidades. Su voz se animó a medida que continuaba. Veo niños como yo, inteligentes, capaces, pero sin orientación ni recursos. El centro cubriría esa brecha. Tendríamos laboratorios de computación, capacitación vocacional, clases de alfabetización financiera. ¿Nosotros? He estado en contacto con otros profesionales que crecieron en el barrio. Maestros, comerciantes, dueños de negocios, todos dispuestos a contribuir. Solo necesitamos el espacio, la infraestructura. Claire se inclinó hacia adelante, con su mente empresarial activa. ¿Has hecho un estudio de viabilidad? ¿Proyecciones de costos? Darnell metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel doblado. Lo llevo a todas partes, admitió, alisando lo que resultó ser un plan de negocios detallado. La fuerza de la costumbre. Mi madre siempre decía que la oportunidad no programa citas. Mientras revisaban el documento juntos, Claire quedó impresionada por la minuciosidad de su investigación.
Había identificado ubicaciones potenciales, calculado costos operativos, delineado cronogramas de programación. No era solo un sueño, era una visión bien pensada. El principal obstáculo es la financiación inicial, explicó. Los bancos dudan en invertir en proyectos comunitarios en ese vecindario, y la mayoría de los inversores privados quieren retornos más rápidos, terminó Claire, entendiendo el desafío. Lo había visto innumerables veces en sus negocios. Proyectos prometedores que se pasan por alto porque priorizan el impacto social sobre las ganancias inmediatas. Exactamente. Pero los beneficios a largo plazo serían sustanciales. Romper ciclos de pobreza, crear un cambio sostenible. Se detuvo, aparentemente recordando su posición. Le pido disculpas, señora Matthews. Ya te he quitado bastante tiempo de la noche con esto. No te disculpes por tener visión, Darnell. Claire se puso de pie y caminó hacia las paredes de cristal. Las luces del jardín iluminaron su reflejo, y detrás de él, pudo ver la expresión preocupada de Darnell. Sabes, después de Thomas, comencé a creer en Mark, que necesitaba ser más suspicaz, más cautelosa. Esa confianza era una debilidad que la gente exitosa no podía permitirse. Se volvió para mirarlo. Pero al verte esta noche, manteniendo tu dignidad a pesar de las acusaciones de Mark, recordé algo importante. El éxito no se trata solo de proteger lo que tienes. Se trata de usar lo que tienes para crear un cambio positivo. Esa es una perspectiva poderosa, dijo Darnell en voz baja. Me siento atrapada entre dos mundos, admitió Claire. El círculo social que siempre he conocido, con sus reglas rígidas y prejuicios, y esta nueva conciencia que me has ayudado a desarrollar. Es incómodo. El crecimiento normalmente lo es. Darnell se puso de pie, recogiendo su plan de negocios. Mi madre solía decir que la comodidad y la convicción rara vez siguen el mismo camino. Tu madre era una mujer sabia. Le habrías gustado, señorita Matthews. Especialmente después de esta noche. El comentario conmovió inesperadamente a Claire. De pie allí, con su costoso vestido de noche y los pies descalzos sobre el suelo de baldosas, se sintió más genuina que en años. Los acontecimientos de la noche la habían obligado a tomar una postura, a elegir entre mantener la comodidad social y defender lo que creía que era correcto. ¿Me dejas la propuesta a mí?, preguntó. Me gustaría revisarla más a fondo. Darnell le entregó el documento y sus dedos se tocaron brevemente en el intercambio. El momento se sintió significativo, no solo una propuesta comercial pasando de manos, sino un puente que se estaba construyendo entre sus mundos. Cuando se dio la vuelta para irse, Claire lo llamó. ¿Darnell? Gracias por compartir tu sueño conmigo. Se detuvo en la puerta. Gracias por estar dispuesto a escuchar. El invernadero quedó en silencio. Después de su partida, pero Claire se quedó, leyendo su propuesta a la luz del jardín, sintiendo los primeros indicios de un nuevo propósito tomando forma en su mente. 2 días después de la fiesta, Claire estaba en su lugar habitual junto a la ventana, pero esta vez no estaba mirando la ciudad de abajo. En cambio, estaba revisando la propuesta de Darnell, tomando notas en los márgenes. El documento apenas había salido de sus manos desde que él lo había compartido con ella. Sus posibilidades consumían sus pensamientos. Un golpe seco interrumpió su concentración. Mark entró sin esperar una respuesta, su habitual elegancia ligeramente desaliñada. Necesitamos discutir lo que pasó en la fiesta. Claire no levantó la vista de la propuesta. Creo que todo lo que se necesitaba decir se dijo esa noche, Mark. Me humillaste frente a todos. Se movió para pararse directamente frente a su escritorio. ¿Tienes alguna idea de lo que dice la gente? Que Claire Matthews ha perdido su filo, se ha ablandado, dejando que la servidumbre la manipule. Ahora Claire levantó la vista, su expresión era dura. ¿La servidumbre? ¿Es así como ves a la gente, Mark? ¿Como nada más que sus títulos de trabajo? No me vengas con esa tontería de culpa liberal. Notó el documento en sus manos. ¿Qué es eso? Una propuesta de negocios. ¿De él? La voz de Mark destilaba desdén. Déjame adivinar, ¿necesita fondos para algún proyecto de caridad? Qué conveniente. Es más inteligente de lo que creía.
Claire dejó la propuesta con cuidado, controlando su creciente ira. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta, Mark? Te sientes más amenazado por la competencia de Darnell que por su pasado. El hecho de que sea inteligente, capaz y ético no encaja con tu estrecha visión del mundo. ¿Mi visión del mundo? Mark se rió con fuerza. Mi visión del mundo te ha mantenido a salvo, exitosa, conectada con las personas adecuadas. ¿Y ahora lo estás tirando todo por la borda por qué? ¿Por un mayordomo con una historia triste y un proyecto de caridad? Claire se puso de pie, su voz adoptando el tono de acero que solía reservar para las negociaciones comerciales hostiles. Déjame ser clara en algo. No estoy tirando nada por la borda. Estoy ampliando mi perspectiva, algo que tú pareces incapaz de hacer. Estás cometiendo un error, le advirtió Mark. La gente está hablando. ¿Tu reputación, mi reputación? Claire se movió alrededor del escritorio para mirarlo directamente. Mi reputación se construyó sobre mi perspicacia comercial, no sobre mi círculo social. Y ahora mismo, estoy considerando una oportunidad de inversión que podría generar un cambio positivo real y mantener retornos sostenibles. Oh, por favor. Mark puso los ojos en blanco. ¿No estás considerando seriamente invertir en el plan que él está tramando? Claire extendió la mano para tomar la propuesta, sus movimientos deliberados. En realidad, lo estoy haciendo. He pasado 2 días revisando su plan de negocios. Es minucioso, está bien investigado y aborda una necesidad genuina en la comunidad. El potencial de impacto social es significativo y el modelo financiero es sólido. No estás pensando con claridad, insistió Mark. Esta no eres tú, Claire. La Claire que conozco nunca, tal vez no me conoces tan bien como crees. Se alejó de él, mirando hacia la ventana. O tal vez finalmente me estoy convirtiendo en quien debería haber sido todo este tiempo. El reflejo de Mark en la ventana mostraba su creciente frustración. Está bien. Hola. ¿Quieres tirar tu dinero a la basura en algún centro comunitario del Bronx? Adelante. Pero no vengas a llorar cuando todo se derrumbe. Se acercó más y su voz se convirtió en un susurro peligroso. Y no esperes que me quede callado sobre tu cuestionable juicio últimamente. La gente me escucha, Claire. Una palabra sobre tu estado mental después del incidente de Thomas, sobre cómo te está manipulando tu personal. Claire se volvió para mirarlo, con expresión fría. ¿Me estás amenazando, Mark? Estoy tratando de protegerte, incluso si eres demasiado ciego para verlo. Se acomodó la corbata y recuperó la compostura. Piensa con cuidado tus próximos movimientos, Claire. Algunas decisiones tienen consecuencias que no se pueden deshacer. Cuando se dio la vuelta para irse, Claire lo llamó. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Darnell, Mark? Él ve el potencial de las personas, mientras que tú solo ves su lugar en tu jerarquía social. Y eso te convierte en la pobre de esta ecuación. Mark se detuvo en la puerta, con los nudillos blancos sobre el picaporte. ¿Has cambiado, Claire? Sí, convino ella en voz baja. He cambiado. Después de que él se fue, Claire se hundió en su silla, sintiendo el peso de la confrontación. Sabía que las amenazas de Mark no eran en vano. Tenía influencia en su círculo social y sus palabras podían causar un daño real. Pero de alguna manera, eso parecía menos importante de lo que habría sido hace unas semanas. Tomó de nuevo la propuesta de Darnell, pasando los dedos sobre la mecanografía cuidadosa, las proyecciones detalladas, la visión de cambio positivo que representaba. En el margen, ya había comenzado a tomar notas sobre posibles inversores de su red que podrían estar interesados en proyectos de impacto social. El sonido de la casa cobrando vida se filtró a través de su puerta. La eficiencia silenciosa de Darnell dirigiendo al personal, el ritmo sutil de una casa bien administrada. Pero ahora lo escuchaba de manera diferente, entendiendo la dignidad y el profesionalismo detrás de cada interacción, el equilibrio cuidadoso entre el servicio y el respeto por uno mismo. Anhelaba su teléfono y le envió un breve mensaje a su asesor financiero. Necesito discutir una nueva oportunidad de inversión. Reunión prioritaria. Luego comenzó a prepararse para el discurso que daría en su próxima reunión de la Junta, sabiendo que apoyar el proyecto de Darnell requeriría más que solo su inversión personal. Requeriría su respaldo público y toda la influencia que pudiera reunir.
Las amenazas de Mark resonaban en su mente, pero ya no tenían el poder que tenían antes. Había elegido su camino, y por primera vez en años, se sentía absolutamente segura de su dirección. 2 semanas después de la confrontación de Mark, el comedor de la mansión se había transformado en un centro de comando improvisado. Planos y tableros de presentación cubrían la mesa antigua, mientras Claire y Darnell estaban parados en lados opuestos, ultimando detalles para el próximo evento benéfico. Los líderes de la comunidad han confirmado su asistencia, informó Darnell, consultando su tableta. Incluido el miembro del consejo local y 3 directores de escuela. También hemos recibido confirmaciones de asistencia de varios directores de fundaciones importantes. Claire asintió, estudiando las representaciones arquitectónicas del centro comunitario propuesto. Mi equipo de inversiones ha examinado las proyecciones financieras. Están impresionados, Darnell. Uno de ellos las calificó de sorprendentemente sofisticadas. Sorprendentemente, repitió Darnell, con un ligero tono de voz. Son sus palabras, no las mías. Claire levantó la vista y lo miró a los ojos. Aunque admito que he tenido que revisar mis propios prejuicios a lo largo de este proceso. Es humillante darse cuenta de cuántas suposiciones hacemos sin siquiera saberlo. El beneficio se llevaría a cabo en un almacén renovado en el Bronx, el mismo edificio que Darnell esperaba transformar en el centro comunitario. Claire había insistido en ese lugar a pesar de las preocupaciones de algunos de sus donantes habituales sobre el vecindario. Que vean la realidad, dijo. No solo las estadísticas. A medida que se acercaba el día, Claire notó un cambio sutil en la actitud de Darnell. La distancia profesional individual dio paso a una concentración intensa cada vez que discutían el proyecto. Durante una sesión de planificación a altas horas de la noche, compartió más sobre su visión. No se trata solo de capacitación laboral, explicó, señalando el espacio comunitario en los planos. Se trata de dignidad. Demostrarles a estos niños que sus sueños importan, que hay un camino hacia adelante. La noche del evento benéfico llegó con una energía eléctrica. El almacén se había transformado, cadenas de luces colgaban de las vigas expuestas, creando un brillo cálido que suavizaba los bordes industriales. Las obras de arte locales cubrían las paredes, cada pieza contaba una historia de la comunidad. Los invitados llegaron en oleadas, los socios adinerados de Claire con sus ropas de diseñador se mezclaban con los miembros de la comunidad con sus mejores galas. El contraste era marcado, pero ese era exactamente el punto. ¿Listo?, le preguntó Claire a Darnell, quien estaba detrás del escenario con un traje perfectamente entallado, revisando sus notas para su discurso. He servido en cientos de estos eventos, respondió. Nunca pensé que hablaría en uno. Te has ganado este momento, le aseguró Claire. Necesitan escuchar tu historia. El programa comenzó con el discurso de bienvenida de Claire. De pie en el podio, miró a la diversa multitud. Esta noche no se trata de caridad, comenzó. Se trata de inversión, en las personas, en el potencial, en el futuro de esta comunidad. Habló sobre las barreras sistémicas, sobre la riqueza de talento sin explotar en comunidades como esta. Luego presentó a Darnell, no como su mayordomo, sino como el visionario detrás del proyecto. Darnell subió al escenario con tranquila confianza. Hace 3 años, comenzó, estaba de pie en la cocina de una de las mejores casas de Nueva York, puliendo la plata y soñando con este momento. Sus palabras cautivaron a la audiencia de inmediato. Habló de su madre, de las lecciones de dignidad y perseverancia que ella le había enseñado. De ver a jóvenes talentosos en su vecindario perder la esperanza porque no podían ver un camino hacia adelante. Su visión del centro se hizo más fuerte cuando describió su visión. No se trata de dar limosnas, enfatizó. Se trata de crear oportunidades, de construir puentes entre comunidades que con demasiada frecuencia existen en paralelo sin realmente conectarse nunca. Desde un costado del escenario, Claire observó la reacción de la audiencia. Los miembros de la comunidad asintieron en reconocimiento de sus propias luchas, mientras que sus socios adinerados se inclinaron hacia adelante, cautivados por la pasión articulada de Darnell y su clara visión. Después del discurso, durante la recepción, Claire escuchó fragmentos de conversación que la hicieron sonreír. Un gerente de fondos de cobertura discutiendo programas de aprendizaje con un maestro local. Un desarrollador inmobiliario intercambiando tarjetas con un organizador comunitario.
Puentes que se construyen, tal como Darnell había imaginado. Su mayordomo es bastante impresionante, comentó uno de los miembros de la junta directiva de Claire. Aunque supongo que ya no deberíamos llamarlo así. Darnell nunca fue solo un mayordomo, respondió Claire. Esa era nuestra limitación al verlo, no su limitación al ser. A medida que la velada se acercaba a su fin, Claire encontró a Darnell de pie en lo que se convertiría en el laboratorio de computación del centro. De hecho, están hablando de asociaciones reales, dijo, con voz tranquila y emoción contenida. No solo de donaciones, sino de participación real. Por supuesto que sí, respondió Claire. Les mostraste algo que rara vez ven en estas situaciones, una visión clara respaldada por planes concretos y un liderazgo auténtico. Parece surrealista, admitió. Estar aquí, sabiendo que este espacio pronto se llenará de jóvenes que trabajan para alcanzar sus sueños. Es muy real, le aseguró Claire. Los compromisos de financiación de esta noche superaron nuestras metas iniciales. ¿El centro se hará realidad, Darnell? ¿Lo hiciste? Se volvió hacia ella, la emoció. N finalmente rompió su compostura profesional. Lo hicimos. Nada de esto hubiera sido posible sin tu apoyo, señora Matthews. Claire, corrigió suavemente. Creo que ya hemos superado las formalidades. La luz del almacén, los rayos de sol se reflejaban en las ventanas y creaban imágenes especulares de ellos dos, de pie juntos, la rica empresaria y su ex mayordomo, ahora socios en algo más grande de lo que ambos habían imaginado inicialmente. A mi madre le habría encantado esto, dijo Darnell suavemente. No solo el centro, sino ver a personas de mundos diferentes uniéndose, reconociendo la humanidad de cada uno. Claire le tocó el brazo con suavidad. Ella lo ve. A través de ti, a través de cada vida, este centro cambiará. Este es su legado también. Se quedaron juntos en el futuro laboratorio de computación, rodeados por la energía persistente del evento exitoso, ambos conscientes de que esta noche marcaba no solo el lanzamiento de un centro comunitario, sino la evolución de su propia relación en algo que ninguno había esperado pero que ahora ambos valoraban profundamente. La mañana después del evento benéfico, Claire estaba sentada en su oficina repasando el éxito de la noche anterior cuando su teléfono vibró con una alerta de noticias urgente. Se le hundió el estómago al leer el titular: el destacado miembro de la alta sociedad Mark Anderson implicado en un importante fraude de inversiones. El artículo detallaba cómo Mark había estado ejecutando un sofisticado esquema Ponzi, utilizando sus conexiones sociales para atraer a inversores ricos. Entre las pruebas había grabaciones de él alardeando de manipular a su querida amiga Claire y planes de utilizar su reputación para atraer más víctimas. Señorita Matthews. La voz de Darnell llegó desde la puerta. Supongo que ha visto las noticias. Claire levantó la vista, su expresión compleja. Todo este tiempo, él la estaba acusando de no ser confiable mientras él era. Se rió, pero no había humor en eso. La ironía sería deliciosa si no fuera tan trágica. Los periodistas ya se están reuniendo en la puerta, le informó Darnell. Están solicitando declaraciones sobre su conexión con el señor Anderson. Claire se puso de pie, moviéndose a su lugar habitual junto a la ventana. Debajo, podía ver la creciente multitud de periodistas. ¿Sabe qué es extraño? Me siento más aliviada que traicionada. Como si el universo estuviera confirmando lo que yo ya sabía en mi corazón, que había estado confiando en las personas equivocadas y sospechando de las personas equivocadas. ¿Qué te gustaría que les dijera? Claire se dio la vuelta y estudió a Darnell pensativamente. De hecho, tengo un anuncio diferente en mente. Uno que se ha estado gestando desde el evento benéfico de anoche. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. ¿Cómo te sentirías si te convirtieras en mi socio comercial oficial? La compostura cuidadosamente mantenida de Darnell se desvaneció por un momento. No lo entiendo. El centro comunitario es solo el comienzo, explicó Claire, entusiasmada con su idea. Anoche me mostró el potencial para un cambio real cuando mundos diferentes se conectan de manera significativa. Quiero crear una fundación enfocada en proyectos similares, identificar individuos talentosos de comunidades marginadas y brindarles recursos y oportunidades. Se dirigió a su escritorio y sacó una carpeta. Mi equipo legal ha estado trabajando en esto desde que se planeó el evento benéfico por primera vez. Originalmente,
Pensé que tú te encargarías del centro comunitario mientras yo brindaba apoyo, pero ahora veo una posibilidad mayor. Abrió la carpeta y reveló los documentos de la asociación. Socios iguales, Darnell. Tu experiencia, tu comprensión de las comunidades a las que queremos servir, combinadas con mis conexiones y recursos comerciales. Podríamos crear algo revolucionario. Darnell tomó los documentos, con las manos ligeramente temblorosas. Esto es inesperado. Lo es. C. Claire sonrió. Has demostrado tu perspicacia comercial, tu integridad, tu visión. Más importante aún, me has ayudado a ver más allá de las barreras artificiales que había aceptado toda mi vida. Esto no es caridad, Darnell. Esto es un negocio inteligente con un propósito. Una conmoción afuera atrajo su atención. A través de la ventana, pudieron ver a más periodistas llegando. Van a querer una historia, dijo Darnell en voz baja. Sobre Mark, sobre ti, sobre lo que sucederá después. Démosles una, respondió Claire. No sobre traición y escándalo, sino sobre transformación y esperanza. Las acciones de Mark serán el tema de la sociedad, dominará los titulares de hoy. Pero la historia de mañana podría ser sobre algo mucho más significativo. Se movió para pararse a su lado, mirando los documentos de la sociedad. ¿Qué dices? ¿Listo para sorprender a la sociedad de Nueva York una vez más? Darnell se quedó callado por un largo momento, leyendo los términos. Finalmente, levantó la vista. Mi madre solía decir que las oportunidades vienen en paquetes inesperados. A veces parecen pruebas, a veces como tribulaciones, pero siempre son oportunidades si tienes el coraje de verlas de esa manera. ¿Eso es un sí? Es un sí, confirmó, su reserva habitual se derritió en una sonrisa genuina. Pero los periodistas de ahí afuera, esto causará un gran revuelo. ¿Una rica empresaria y su mayordomo convirtiéndose en socios iguales? Las columnas de chismes tendrán su día de campo. Déjalos hablar, dijo Claire con firmeza. Estaremos demasiado ocupados haciendo cambios reales como para preocuparnos por sus opiniones. Extendió la mano. ¿Socios? Darnell tomó su mano, el apretón de manos firme y significativo. Socios. Juntos, se dirigieron a la ventana, observando el circo mediático que había debajo. El sol de la mañana iluminaba los edificios de cristal de Manhattan, haciéndolos brillar como faros. En algún lugar del Bronx, un almacén estaba listo para ser transformado, el primero de muchos proyectos que abordarían juntos. ¿Deberíamos bajar y enfrentarlos?, preguntó Darnell. Claire asintió. Juntos. Pero primero. Se giró para mirarlo de frente. Gracias, Darnell. Por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo elegimos usarlo. Y gracias, respondió, por demostrar que algunos límites están destinados a romperse, especialmente los que creamos en nuestras mentes. Compartieron un momento de entendimiento antes de bajar las escaleras para reunirse con la prensa. Mientras descendían la gran escalera, ambos sabían que esto no era solo el final de sus antiguos roles, sino el comienzo de algo mucho más significativo, una asociación que desafiaría las percepciones, derribaría barreras y crearía un cambio duradero en sus mundos. Los esperaba la puerta de entrada y, más allá, un futuro que ninguno de los dos había imaginado cuando comenzó su historia. Pero esa era la belleza de la transformación, a menudo llegaba de maneras inesperadas, a través de personas inesperadas, enseñando lecciones inesperadas sobre la confianza, los prejuicios y el verdadero significado de la riqueza.